¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a compartir en este bloque un resumen, o si se quiere una parte, de la charla que hoy por la mañana, dentro de la jornada que hacemos todos los jueves con Agroeducación, el Comité de Crisis, la charla que compartimos con Marcelo Rossi, ex titular de la ONCA y de la Dirección Nacional de Control Comercial durante la gestión de Ricardo Burjay, en este último caso, la compartimos con Salvador Estéfano y tanto en tema comercialización de carne como de granos, Marcelo nos cuenta muchas cosas sin ningún tipo de limitaciones, me refiero a cómo Marcelo se expresa y fundamentalmente creo que debo agradecer la sinceridad y honestidad con que Marcelo nos hizo estos comentarios porque de alguna manera trae claridad a muchos de los temas que desde aquí, desde esta columna a veces planteamos, pero vale mucho más que lo diga alguien que conoce de adentro cómo funcionan estos mercados. Vamos a escuchar un resumen o alguna parte de la charla con Marcelo y si la quieren ver completa, les recuerdo en la web de Agroeducación, allí lo pueden hacer. ¿Y por qué te opusiste tanto al troceo? Bueno, por convencimiento y por la manera en que lo han implementado. Implementado no, porque ahora se postergó decir que no, pero esto es una cosa que no se puede hacer de un día para otro y yo entiendo que en materia de carnes hay un montón de prioridades a corto, a mediano y a largo plazo que están mucho antes que el cuarteo, que no soluciona absolutamente nada. Yo creo que hay un gran verso también atrás del cuarteo, hay intereses, por supuesto, pero el cuarteo empezó siendo una iniciativa de gobierno acompañada por un sector de la industria y terminó siendo un proyecto del ABC acompañado por el gobierno. En estos 2 años que hubo de postergaciones una tras la otra, ¿no? Pero, digamos, básicamente, si vas a hablar de lo técnico, ¿cuál es la diferencia sanitariamente entre una res cuarteada en tres, esto es, miembro anterior, posterior y parrillero, entre asado, vacío y matambre? En lo que hace a la superficie de contacto, el riesgo de contaminación es mayor, con las manos, con las paredes, con la rielera, con la distancia, si se caen al piso. Y, y no es que uno se quiera oponer, pero si hay alternativas que está planteando el 70% del consumo interno, el gran mercado de la Argentina, que sigue siendo el consumo interno, 5 de las 6 cámaras frigoríficas proponen medios mecánicos y no creo que sean mayor inconveniente para poder seguir haciéndolo. Todos coincidimos en que lo que no hay que hacer es llevar una res al hombro, porque hay que defender los intereses de los trabajadores. Y así empezó esto, porque empezó con una resolución del Ministerio de Trabajo diciendo que no se podían cargar los 100 kilos de la espalda, y terminó cambiándose ese artículo 1 y preveía los medios mecánicos, la resolución original del Ministerio de Trabajo, se saca esas palabritas medios mecánicos y se pone la obligatoriedad del cuarteo, que es cuando empieza a intervenir el ABC, ¿no? Después, bueno, el otro argumento Pero, grande que se dice es que comercializando los animales, las medias reses, se pierde mucho hueso y grasa, el 30% de eso más o menos. Y es cierto, es así, se pierde, pero con el cuarteo se pierde también. El cuarteo, la media res cortar en tres. Así que el carnicero sigue con el mismo problema, tiene que sacarse el hueso y la grasa encima, y te digo muchas veces hasta pagar para que se lo lleven porque no tiene valor. Eso es así, ¿no? Marce, cuando vos decís el Podríamos ABC, discutir punto por punto Carlos, varias cosas más. Pero Carlos, básicamente, pero a Carlos, ver, yo lo que objeto es cómo se implementó. Es públicamente conocido, yo a través de Twitter, porque yo no soy funcionario, ni tengo medios, ni estoy en ninguna entidad, pero sería cuestionar cómo se había formalizado lo del portero, ¿no? Primero objeté lo que para mí era una deficiencia mayúscula, que era que se estaba garantizando la trazabilidad para los mercados compradores, para el exterior, esto es, y no para el mercado interno. Porque como salía el troceo hasta 2 días antes del plazo que se vencía ahora, el 31 de octubre, hasta 2 días antes, que salió la resolución 91, no estaba garantizada la trazabilidad. Habían hecho una reunión, levantado un acta y habían acordado que los cuartos iban a salir sin pesarse, el peso se iba a poner con una etiqueta que le iba a dar validez, que se trasladaba la misma etiqueta que se ponía en la media res al final de la faena. Entonces iba a salir sin el peso del cuarto, digamos, iba a salir sin el rótulo, esto es que no vas a saber qué categoría era, cuál era el número de garrón. Se perdía totalmente la trazabilidad, no podía saber, por ejemplo, cada cuarto a qué media res correspondía. Bueno, yo denuncié eso, afortunadamente,
y el 28, 2 días antes que se cumpla el plazo, se corrige y se dicta la resolución 91, en donde se habla de los sellos, se dan 6 meses más para poder cambiar el sello por tarjetas, se dice qué tipos de tarjetas, hay que ayornar los sistemas informáticos, que no es fácil, para poder identificar el cuarteo, pero se cometen errores otra vez gravísimos, que yo creo que el que dictó esa norma no tiene la más mínima idea de lo que es el cuarteo. O lo hicieron los exportadores, que todos los cuartos son iguales cuando son para exportación, o el que hizo eso no sabe de lo que estaba hablando, porque pretender hacer un cuarteo por tropa es una locura. Vos sabés que cargas un camión y de acuerdo al reparto, en el mismo camión van animales de 1, 2 y hasta 3 tropas distintas. Y pretender hacerlo durante la faena y no permitir que se haga después, y no saben lo que es peinar una ganchera, saber qué corte va para uno, qué corte va para el otro, que vos sabés que delante del camión se pone lo último que se reparte y atrás lo primero. Bueno, errores gravísimos, y que bueno, también salimos a denunciarlos, y por último, el último día sale la resolución, el desastre final, digamos, de toda esta película, que es la prórroga, y también se equivocan en la prórroga. Porque lo prorrogan, dicen, para aquellos que presentaron planes de adecuación. Y los planes de adecuación había que presentarlos ante lo que era la ONCA, la Dirección Nacional, que es un organismo que rige lo comercial. Y si invocan una medida sanitaria, eso se debe haber presentado ante SENASA, no ante la ONCA. Pero vamos a ponerle que lo presentaron. Lo presentaron, pero las obras no están. Entonces, al poner que se prorroga para los que presentaron plan y para los otros no, bueno, muchachos, o incumplen los deberes de funcionario público o salgan a cerrar 350 mataderos que hay en municipales y provinciales y todo el resto del país, y no en el conurbano. Han dicho, miremos para otro lado, y esa norma sigue vigente. Es decir, dieron la prórroga, pero tendría que estar cerrando todos los que no presentaron nada, y no están haciendo absolutamente nada. Hasta ahí es la película que yo conozco, después no sé si pasó algo. No, ¿Cuánto de esto tiene que ver con la gran informalidad que hay en en el comercio de la carne? Bueno, si vos me decís cómo empezamos a hacer todo lo que te dije que hay que hacer, es el número 1, el paso número 1. Hay que terminar con la informalidad de la carne. Pero en su momento planteamos, hasta a la FIP le planteamos poner algo así como un monotributo para el carnicero, es donde está la gran evasión, te aclaro, y no nos aceptaron. Entonces estábamos pensando, vos mirá lo que hicimos con el tema de los BEP, pague primero, faene después, y blanqueamos los matadifes, que eran de 262, te doy el número exacto, y pasamos de un plumazo en un mes a más de 3.000. Y se blanqueó la operatoria. Estamos viendo un sistema similar para ponerlo en carnicería. Y si el carnicero no lo pagaba, que lo pagara el matadife que lleva la media red. Pero blanqueabas toda la cadena. Hoy no pudieron lograr ni que el carnicero acepte un remito electrónico, porque no quiere facturar, porque no quiere ser responsable inscripto. Entonces te factura, o no te factura, o te factura a nombre de un taiwanés, a nombre de un chino, y es una operación en negro. Y después la FIP va y sanciona al matarife, y lo vuelve a sancionar, y lo vuelve a sancionar. Ahora sacaron una norma que quieren ligar la operación de la factura, la del remito electrónico, y bueno, vamos a ver, yo creo que no lo van a poder hacer. Tiene que ser algo distinto para blanquear, y se puede hacer, el tema es si se quiere hacer, pero se puede hacer. Es el paso número 1, Carlos, blanquear la cadena. La informalidad es enorme, y guarda que también existe la triangulación en la exportación y quita que queda afuera. ¿Cómo? No es todo dentro de casa. También existe la triangulación y hay plata que queda afuera. Che, Marce, en fin, mucho para hacer. ¿En granos también existe la triangulación? Y por supuesto. Por supuesto. Y vos sabés que todos los exportadores tienen casas afuera y de ahí después ven a dónde exportan. Ustedes saben mucho más que yo eso. Y se nos viene un flor de problemas ahora con el tema del trigo, y ni te cuento con el maíz. Bueno, yo no le voy a dar una clase a ustedes, ahí Salvador es capo en esto, ¿viste? Pero no, maíz creo yo que va a pasar un montón. El maíz temprano hemos sembrado el 20% de lo que normalmente, ponerle que tengamos 45 millones de toneladas en esta campaña, que vaya a ser de 45 millones si nos va muy bien. 20% son 9 millones de toneladas. 9 millones de toneladas vamos a lanzar al mercado en marzo, abril. Pregunto, ¿cuánto vale el maíz en marzo? Bueno, normalmente Argentina tira 25 millones de toneladas ahí. Antes de que llegue tardío para mediados de año, ¿cuánto va a valer el maíz? ¿Qué va a pasar con la ganadería, con los feedlots?
Vos si sos productor, ¿vendés trigo o vendés maíz? No vendo ni loco. Ah, bueno, ahí está. Yo tampoco. No soy productor, pero ni loco vendería ni trigo ni maíz. O lo salva la soja, que van a tener que poner otra vez el coso este de la soja, o no sé. Hoy salieron con 10 millones de toneladas más con el maíz, para recaudar. Lo único que le interesa son los derechos de exportación. Porque tanto lo del trigo como lo del maíz, con esos cupos que ponen que no tendrían que existir, lo único que han hecho es recaudar esa plata, ya está en el tesoro. Pero ahí vamos a lo mismo. Vos me decías, el ABC con el gobierno. Acá debe ser cierre el centro de exportadores con el gobierno también. ¿Sí, no? Y seguramente si subieron 10 millones más porque hay algunos arreglos para que adelanten algo. Salva. Ahora tienen bolsillos Yo largos, productor no vendo. Una cosa es declarar y otra cosa es comprar. Yo productor no vendo. Salva. Perdón, Salvador, que te conté. Digo, tenés que tener un bolsillo largo para poner y, digamos, y recién ir a buscarla, digamos, mucho más largo. A mí me parece que el productor, coincido con vos, no tiene que vender, digamos, porque el salto cambiario que puede haber entre el tipo de cambio oficial hoy y el que puede venir en el próximo gobierno es inimaginable. Yo no lo quiero decir porque después me van a gastar, que dice, mirá lo que dijo Salvador. Después cuando pasa, nadie se acuerda lo que dije, pero digamos, yo creo que podemos tener, digamos, una suba muy, pero muy importante. Y si tengo que vender trigo y maíz, lo vendo para comprar un campo. Lo único que lo vendería, para comprar otro bien superior y que me permita tener más productividad y competitividad. Pero hoy vender, digamos, no lo veo en absoluto. No lo veo en absoluto. A ver, yo creo como vos. Aclaremos un poco eso. Vender hoy no lo ves en absoluto siempre y cuando pueda aguantar hasta el 2024. O compre un bien superior. Exacto. Que sea, no corra el riesgo de una mayor intervención del gobierno. A ver, si vos me decís el trigo, hoy el trigo si lo vendés son $190. Si podés aplicarlo a la compra de un campo, te digo vende el trigo. No te digo vende el maíz. Lo primero que vendería el trigo. En segundo lugar, vendería la soja 215, si es que sale. Y por último, vendería el maíz. Porque a mí me parece que el maíz no tiene techo. No le veo techo, digamos, en este escenario, porque maíz no hay. Hoy te quedan 10 millones de toneladas de maíz, y como dice él, si vas a tener 9, son 19. Vos tenés que aguantar casi todo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 8 meses tenés que aguantar. En 8 meses no te alcanzan 19 millones de toneladas de maíz. Bien, pero espera. A ver, Marcelo, vos con tu experiencia, el gobierno puede intervenir un poquito más todavía, ¿no? Sí, yo creo que si llegó hasta acá va a seguir interviniendo. Si me pedís una opinión, entiendo que sí. Hay muchas cosas que van a pasar y que no sé si tendría que pasar, pero van a pasar. Yo creo que hoy es mucho más negocio para un exportador vender el trigo acá adentro, lo que puede pagar la molinería, que exportarlo, por ejemplo. Y seguramente pondrá algún impedimento para que cuando se cumple ese cupo no exporten más, algo van a inventar. Bueno, usted sabe mucho más que yo cómo se maneja esto, pero todo esto ¿por qué nace? Por este engendro de decir adelanto, y 10 millones más, y es todo con el afán recaudatorio. Y ahora, con lo que quedó del año pasado, de la soja, tendrán 12, 13, 14 millones de toneladas, no sé, Salvador lo sabe más que yo. Van a tener que hacer un nuevo plan soja para que lo salve, porque si no, yo te digo, trigo, maíz, no van a vender. También digamos la cosa yo como digo que son. No vendan, no van a vender. Domínguez y Lestani son los que habían manejado este tema de los volúmenes de equilibrio. Acordémonos de quiénes fueron los que lo instauraron, ¿no? Sí, ahora se llama de equilibrio, antes no sé qué nombre le habían puesto. Sí. Bienes culturales. No sé qué le van a poner pasado mañana. Mi impresión es que la gente no va a vender. Yo, que ando por el interior, la gente no va a vender.